Bienvenidos a este nuevo espacio, un espacio de encuentro con Dios, un espacio de estudio de la palabra de Dios, y es un momento para reflexionar en ese plan maravilloso que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para beneficiar cada familia, para beneficiar a cada hijo, para que podamos caminar con esperanza, podamos caminar con gozo y podamos avanzar con la certeza y la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes en este momento de poder encontrarnos contigo a través de tu palabra. Suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente de tal manera que sea claro tu mensaje para nuestras vidas. Bendice, Señor, cada familia, cada hermano que en este momento está dispuesto, Señor, a encontrarse contigo, que ha dispuesto este tiempo para estudiar, para abrir tu palabra y a través de ella poder aprender la voluntad de Dios para su vida. Por eso, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca en el estudio de tu palabra. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. La salvación por obras es la falsificación del padre de la mentira. En el Edén, cuando logró que nuestros primeros padres cayeran en desobediencia, mostró verdaderamente sus colores y manifestó verdaderas intenciones para destruir al ser humano. Hizo que se escondieran de Dios y trataran de solucionar sus problemas con sus propias manos. De esta manera nació el delantal de higuera, símbolo permanente de la religión falsa. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 252 y 253, la sierva del Señor escribe lo siguiente: esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención mediante sus propias obras. Han tratado de cubrir sus pecados y hacerse inaceptables delante de Dios. Es que la salvación por obras es más fácil para el corazón humano que la salvación por gracia. Porque de una o de otra manera, el mundo nos ha acostumbrado que para conseguir éxito en la vida, para obtener ciertos logros en la vida, necesitamos esforzarnos. Necesitamos realizar obras extraordinarias, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito profesional, o ya sea en el ámbito del comercio. Para conseguir cosas necesitamos esforzarnos. Y hay una frase en nuestro medio que todo lo que vale cuesta. Y entonces aplicamos esta filosofía que el mundo tiene con relación al plan de la salvación y creemos que también la salvación tiene un costo elevado para nosotros, que necesitamos realizar actividades, obras para ganar mérito delante de Dios. Pero saben, mis hermanos, se nos olvida que el costo elevado de la salvación no fue pagada por el hombre, sino fue pagada por Dios. Al hombre sencillamente le corresponde
aceptar el regalo maravilloso de la salvación que Dios nos está concediendo. Vamos entonces hoy a analizar el capítulo 4 de Romanos. No vamos a analizar todos los versículos. En esencia, nos vamos a centrar en el versículo 1 hasta el versículo 7. Va a ser el texto de análisis. No tendríamos tiempo para poder hacer un análisis versículo por versículo de este capítulo, pero con la base que este servidor va a darles en este momento, ustedes pueden continuar con sus estudios. De paso, si surge alguna pregunta, si hay alguna inquietud con relación a cada uno de los temas que hemos venido desarrollando, ustedes pueden escribirme haciendo sus preguntas y con gusto yo estaré comunicándome con ustedes para darles la respuesta. Así que vamos a analizar la tesis de Pablo, Abraham y la justificación. Vamos nuevamente a leer del capítulo 4 de Romanos el versículo 1 al 3. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiere sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hay una pregunta que es muy importante y que a través de la historia, en las Sagradas Escrituras, se ha hecho, y fuera de las Escrituras podríamos hacer, y considero que es la pregunta más importante, es la pregunta más trascendente de todas. Y esta pregunta fue la que se hizo el patriarca Jod hace milenios de años. Y esa pregunta quedó registrada en Jod en el capítulo 9 y el versículo 2. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Mire qué interesante la pregunta que Jod se hace. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Porque necesitamos ser conscientes y tener claro una realidad. El hombre nace culpable y como resultado de esa culpabilidad nace separado de Dios y sin capacidad de regresar al redil por su propia cuenta. Ustedes recuerdan la parábola que Jesús narra acerca de la oveja perdida. La oveja no tiene la capacidad de regresar al redil. El pastor tiene que ir a buscar a la oveja. Está perdida. De igual manera, el ser humano, al separarse de Dios, al nacer en la condición de pecado, es incapaz de encontrar el camino de regreso a Dios. Por eso Él tuvo que venir a buscarnos. Entonces ahora el apóstol Pablo se dispone al hacer el asunto inconfundiblemente claro para todos. El capítulo 4 inicia una nueva sección de la discusión y no necesariamente es un tema nuevo. Pablo va a seguir hablando de justificación de la fe. Luego va a tocar el tema de la santificación, pero en este momento Pablo está interesado en que quede claro en el concepto de todos sus lectores cómo es que el hombre se justifica delante de Dios. El propósito del apóstol es ahora ilustrar con un ejemplo bíblico lo que ha estado presentando en el capítulo anterior. Ha estado enseñando algunas cosas las cuales no eran familiares ni estaban acostumbrados el auditorio de su época. Eran conceptos realmente revolucionarios lo que Pablo estaba presentando, el concepto de la justificación por la fe. Las religiones paganas estaban centradas en obras. La religión judía había centrado la salvación en obras. Y Pablo está rompiendo todos estos esquemas para presentar que el ser humano no puede ser justificado delante de Dios por las obras, sino que debe ser justificado por la fe. Algunos de los temas que Pablo ha venido desarrollando es que la justicia es provista por la fidelidad de Jesucristo, que no se puede obtener la salvación por las obras de la ley. La salvación es gratuita.
es algo inmerecido. Cristo pagó el precio total de nuestra redención. La cruz propició la ira del Padre y satisfizo su justicia. Estos conceptos ya los hemos trazado, Pablo ya los ha aclarado en los capítulos anteriores. Ahora va a profundizar un concepto sobre la justificación por la fe. Quiere ahondar, porque en la mente de Pablo es importante que los creyentes, para poder tener una verdadera experiencia saludable al caminar con el Señor en este camino de la vida, era importante que para su propia paz, para su propio gozo y para su propia felicidad pudiesen tener claro este concepto. La respuesta a esa pregunta del patriarca Job: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Entonces Pablo va a tomar a Abraham para mostrarlo como ejemplo de lo que es la justificación. Pablo se propone ahora explicar que lo que acaba de decir o lo que él ha venido desarrollando a través de sus capítulos no es algo nuevo, sino algo olvidado, tergiversado a través del tiempo por las tradiciones humanas. Y entonces, para ilustrarlo, él hace referencia a dos personajes, dos íconos de la historia judía: Abraham, el padre de la fe, y David, el hombre conforme al corazón de Dios. Estos dos personajes tenían relevancia en la experiencia judía. Para ellos era orgullo hablar de esos ancestros. Consideraban que por el simple hecho de ser hijos de Abraham les daba la seguridad de la salvación. David fue el gran rey que cumplió los propósitos de Dios y que hizo del reino de Israel una potencia en la época en que él gobernó. Y entonces Pablo va a utilizar a estos dos personajes para mostrar cómo ellos fue que finalmente también pudieron alcanzar la justificación delante de Dios. Pablo demuestra en forma brillante que la salvación es por fe y nunca por obras de la ley. Y es lo que Pablo está mencionando allí en el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Surge una pregunta: ¿qué fue lo que creyó Abraham? Porque es interesante que Pablo presenta que Abraham creyó y que esto le fue contado por justicia. Pero la pregunta es: ¿qué fue lo que creyó Abraham? Vamos a analizar o hacer un recuento de lo que Dios le prometió a Abraham, de los encuentros que tuvieron y de las promesas que Dios le hizo, para poder entender qué fue lo que creyó finalmente Abraham. Génesis 5 dice que Abraham creyó a Jehová, pero no dice específicamente qué fue lo que le creyó. Notemos que Dios ya le había comunicado varias cosas a Abraham. Génesis 15:1 le dijo que era escudo y galardón sobremanera grande. Allí Dios le estaba prometiendo a Abraham que Dios sería su escudo protector y sería su galardón. Dios mismo sería su recompensa. En el versículo 4 le había hablado de un heredero. El Señor le había prometido que de sus lomos habría de nacer un hijo que habría de heredar las pertenencias de él. En el versículo 5 le promete una descendencia numerosa. En Génesis 12:7, cuando lo llamó a salir de Ur, le había prometido la tierra y que lo haría además una nación grande, y también que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Estos aspectos fueron parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ahora, es interesante notar
cómo el apóstol cita el caso de Abraham en la epístola a los Gálatas. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos como el creyente Abraham. Es interesante en el versículo 8 que realmente es lo que Abraham está aceptando por fe. Y la Escritura, dice el versículo 8, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A Abraham se le había prometido un descendiente, y en ese descendiente habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. La simiente prometida. Esa misma simiente que se le prometió a Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa misma simiente fue prometida a Abraham. Y esa simiente era Cristo Jesús. Aunque no sabemos en detalle todo cuanto Dios le comunicó a Abraham en relación con el heredero y cómo serían benditas en él todas las naciones, podemos decir que Abraham fue evangelizado. Abraham tenía la fe y la esperanza en ese Salvador que habría de venir para justificar al pecador, para restaurar al pecador y para darle salvación al pecador. En el Nuevo Testamento, Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó. En Juan, en el capítulo 8, el versículo 56, Jesús está hablando de que Abraham vio su día. ¿Cuál era el día de Jesús? Aquí está hablando de Jesús ofreciéndose como sacrificio por los seres humanos. Recordemos que allí en el monte Moria, Abraham había recibido la orden de ofrecer a su hijo en sacrificio. Y con Isaac durante 3 días habían caminado. Cuando llegaron al monte Moria, Abraham colocó a su hijo sobre el altar dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Abraham le había dicho a su hijo: Dios proveerá. Y entonces, cuando oye la voz de Dios que le dice: mire, Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho porque yo sé que temes a Jehová. Había expresado la esencia de su fe en el Señor. Tenía la certeza y la seguridad de que Dios cumpliría su promesa en él. Así que dice que Abraham vio mi día. Y mientras estaba allí oyendo la voz de Dios, de pronto a sus espaldas había un carnero que él tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac. De esa manera Abraham pudo ver el día de Jesús. Pudo entender que su simiente prometida, la simiente prometida a Eva y a él, habría de morir en lugar de los seres humanos. Y mira cómo lo describe Elena de White en El deseado de todas las gentes, en la página 434. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más fuerte oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó.
Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Esto fue lo que creyó Abraham. Creyó en el Salvador que habría de venir al mundo, que habría de tomar el lugar del pecador. Así como ese carnero tomó el lugar de Isaac en el sacrificio en el monte Moria, Abraham pudo contemplar ese día y pudo entender a través de la revelación gloriosa que Dios le hizo del plan de la salvación, que el Hijo de Dios, la simiente prometida, habría de venir al mundo para tomar el lugar del pecador y morir en lugar de él. Eso fue lo que creyó Abraham, y es lo que Pablo dice que entonces le fue contado por justicia. En el versículo 3, pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La palabra contado es una palabra muy importante para que nosotros podamos entender el Evangelio. Esta palabra contado viene del griego logizomai, que se traduce en varias palabras diferentes en el español. Y alguna de estas traducciones de logizomai es contado, acreditado, puesto a la cuenta, computado, imputado. Es un término de contabilidad, generalmente usado en contextos financieros. Se trata de poner algo a la cuenta de alguien. Es hacer una transferencia de una cuenta a otra. Contado, del griego ligosomai, significa que se coloca una cantidad X de dinero en la cuenta de una persona. Es decir, ese dinero me es depositado en mi cuenta. Yo no lo tenía, pero ahora se deposita en mi cuenta. Abraham tenía una cuenta vacía, no tenía nada que presentar delante de Dios. Pero cuando Abraham creyó en el prometido, creyó en el Salvador del mundo, aceptó por la fe a Jesús como el sacrificio que se obraría en favor de todos los seres humanos, esa fe entonces le fue contada, le fue puesta a su cuenta como justicia. La misma palabra es la que usa Pablo con respecto a Onésimo en Filipenses 8. Filimón. Vamos a leer lo que dice Pablo allí en Filimón, porque es la misma palabra ligosomai, para que nosotros podamos entender qué significa contado, porque se creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Filimón lo siguiente. Este tiene solo capítulo. En el versículo 8 dice lo siguiente: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que le conviene, prefiero rogarte apelando a tu amor, siendo yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en tu lugar, en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Quizás se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre, no ya como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para mí, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y mire, aquí está en el versículo. Y si en algo te ha dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. Es la expresión legizomai, que se utiliza, que fue contado por justicia, fue acreditado por justicia, su fe
fue colocada en su cuenta que estaba vacía. Pero ahora el apóstol Pablo va a presentar un acto interesante. Él va a hacer allí un análisis interesante. En el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nótese que el apóstol Pablo ahora está diciendo que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. El dinero, el salario que es ganado, o el dinero de un regalo, es lo que se puede colocar en una cuenta. Entonces hay dos maneras de que ese dinero sea colocado en mi cuenta. Una es: yo he hecho un trabajo y como resultado del trabajo que yo he hecho se me da un dinero y se coloca en mi cuenta. La otra manera de yo poder tener un dinero a mi cuenta es cuando ese dinero se me ha obsequiado, no por lo que yo he hecho. Pero es interesante que ahora Pablo está presentando la diferencia entre tener un dinero por lo que yo he trabajado y obtener el dinero por lo que yo he regalado. Él utiliza esta figura para llevarlo al plan de la salvación. El que trabaja para conseguir méritos, todo lo que puede acreditar a su cuenta es lo que ha ganado. Y en el término religioso, todo lo que el hombre puede ganar, todas sus justicias, todo el esfuerzo que él pueda hacer para ganar algún mérito delante de Dios, son como trapos de inmundicia, totalmente inadecuados para arreglar las cosas con Dios. Así que cuando yo trabajo para poder ganar el favor de Dios, para poder ser justificado delante de Dios, todo lo que yo hago, el esfuerzo que yo pueda hacer para conseguir esa justicia, la palabra de Dios dice que es como trapos de inmundicia, que es algo inadecuado, no funciona en el plan de la salvación. Y Pablo completa el argumento diciendo: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que Pablo está presentando que el único método legal y posible para nosotros poder ser justificados delante de Dios no es a través de las obras que podamos realizar, sino a través de la fe, a través de la fe en Jesucristo. Aquí la antítesis no es entre el que obra y no obra, como si las obras no tuvieran nada que ver en el plan de la redención. Es más bien entre el que obra, el que confía en sus obras y el que no depende de sus obras, sino que acepta por la fe la justicia de Cristo. Esa es la comparación que Pablo hace allí. Abraham fue justificado cuando aún no había recibido la circuncisión. Es decir, antes de obrar, antes de realizar actos, ya Abraham había sido justificado. Y Pablo lo describe allí en el versículo 4, versículo 9 al 11, y lo dice de la siguiente manera: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es interesante que Pablo está presentando otro argumento en favor de la justificación por la fe, y es el hecho de que Abraham fue justificado incluso antes de haber sido circuncidado, antes de haber realizado cualquier acto. Él fue justificado sencillamente cuando creyó.
Y dice entonces en el versículo 4 y 5 que la fe le fue contada por justicia. Versículo 4 y 5. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como a un regalo, sino como a una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Pablo está diciendo que esa fe de Abraham en la simiente prometida, en el Salvador que habría de venir al mundo, la fe en él es lo que le fue contado como justicia. Vamos a analizar algunas referencias de Elena de White con relación a este tema de la justificación por la fe. Quiero compartir 3 pensamientos. El primero está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Dice el siguiente párrafo, lo siguiente. Hay grandes verdades largo tiempo ocultas bajo la escoria del error que han de ser reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de justificación por la fe. Es interesante que la mensajera del Señor está presentando que muchos que creen el mensaje del tercer ángel, es decir, muchos aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Obreros Evangélicos, página 422. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica de este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. No hay uno de 100 que tengan claro el concepto de la justificación por la fe. Es por eso, mis hermanos, que hemos venido estando analizando Romanos, para que podamos tener claridad sobre el concepto de la justificación por la fe, porque es importante y trascendente en la experiencia de la salvación de los seres humanos. Y el último párrafo que quiero compartir está en Obreros Evangélicos, en la página 169. Dice lo siguiente: es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo no sea imputada por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ellas. ¿Sabe? Satanás está interesado que el tema de justificación por la fe esté en la bruma, esté oculto a la comprensión de los seres humanos, porque cuando tú y yo comprendemos este tema, dice la sierva del Señor, Satanás habrá perdido el dominio sobre nosotros. Por eso está interesado para que nosotros no podamos entender el concepto de la justificación por la fe. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando nosotros entendemos este tema, esto trae alegría al corazón, trae paz al corazón, trae gozo al corazón. Y entonces podemos avanzar en el camino de la salvación hacia adelante y hacia arriba, en la certeza y en la seguridad de que nuestra salvación es una realidad por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Recuerden, mis hermanos, Él pagó mi deuda. Él me reconcilió con Dios. Y fue por su fidelidad, por su obediencia perfecta a esa ley que yo no podía obedecer perfectamente. Eso fue contado a mi favor. Se me atribuye como si fuera algo en beneficio mío. ¿Qué significa justificación entonces? Hemos hablado mucho y hemos explicado, Pablo ha desarrollado este tema. Desde el capítulo 3 está desarrollando el tema de la justificación. Pero ¿qué significa justificar? Vamos a profundizar un poco más en este concepto que es tan importante y crítico para poder entender el plan de la salvación, para que quede claro en la mente de cada uno de nosotros. Justificar significa, y aquí hay una pregunta, ¿hacer justo o declarar justo? ¿Sabe? A través de la historia, estas dos preguntas se han debatido. Cuando Jesús justifica a una persona, ¿la declara justa o la hace justa? Cuando Dios justifica por la fe a una persona, ¿qué es lo que hace realmente?
¿Está simplemente declarando que es una persona justa o le está haciendo justa? ¿Qué diferencia puede haber entre una y la otra? Pues a primera vista parece que no hay mucha diferencia entre una afirmación y la otra. Incluso hay muchos que así lo entienden. Otros insisten en que justificar incluye los dos conceptos, es decir, declarar y hacer justo, que Dios declara y hace justo a quien acepta a Jesús. Vamos a mirarlo en temas claros. A ver, si Jesús me declara justo, está diciendo que yo no soy justo en mí mismo, sino que es una declaración. Y esa declaración, por ende, es un perdón y olvido de la deuda que yo pueda haber contraído con su justicia. Pero si me declara justo, quiere decir que ahora yo soy justo en mí mismo, que Dios está colocándome en un lugar donde ya el pecado no tiene alcance sobre mí. Ahora soy una persona santa, no por la fe en Jesús, sino por mis propios méritos. Esa es la diferencia entre hacer justo y declarar justo. Pero vamos a mirar la expresión. A veces necesitamos, hermanos, valernos del idioma original en que fue escrito, porque cuando analizamos estas palabras en sus lenguajes originales, los conceptos se hacen más claros para nosotros. La expresión en el idioma original es dikaisuné, que era una palabra que el juez usaba en las cortes para dictaminar sentencia. Esta era una palabra legal, forense. El verbo dikaio describe lo que el juez hacía, justificaba a la persona, es decir, la declaraba inocente de culpa. Su declaración no tenía básicamente que ver con el carácter del individuo. Era algo más bien legal, de naturaleza forense. No afectaba subjetivamente a la persona. Era simplemente una declaración de inocencia sobre esta persona. Por lo tanto, el significado de esta palabra clave es declarar justo y no hacer justo a una persona. Lo que realmente Dios hace por nosotros es declararnos justos. Un análisis de lo que sucede en la persona que es justificada por la fe nos permitirá poder comprender realmente qué es lo que está sucediendo cuando Dios me justifica. Si Dios declara justa a la persona que cree, quiere decir que en el momento de la justificación la persona es aceptada por Dios. Ahora yo estoy en una relación perfecta con Dios. Recuerda Isaías 59:2 dice, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Ahora cuando Dios me declara justo, me acepta. Esa relación rota se restaura. Ahora soy aceptado como hijo amado por Dios. La declaración tiene un efecto inmediato, porque es un acto. El cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. Me parece que hubiese ahí una contradicción, ¿no? Yo soy justo porque el Señor me declara justo, pero sigo siendo pecador al mismo tiempo. Es justo a la vista de Dios por haber sido declarado justo, pero es pecador en sí mismo porque sigue poseyendo la naturaleza pecaminosa con la cual nació. Y recuerda, mis amados, que esta naturaleza pecaminosa nos va a acompañar a través de toda nuestra peregrinación hacia la Canaán celestial. Nunca nos libraremos de esa naturaleza pecaminosa. La tendencia hacia el pecado permanecerá hasta el día cuando Cristo venga por segunda vez y entonces se cumplan las palabras de Pablo. Esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Solo cuando seamos transformados por completo, desaparecerá la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por eso, dikaio es declarar justo a una persona,
aunque ella no es justa. Recuerden, mis hermanos, que nosotros somos justos es a través de Cristo Jesús. Somos declarados justos mediante la fidelidad de Jesús, mediante la obediencia perfecta de Jesús a la ley de Dios, mediante su sacrificio perfecto. Somos declarados justos porque Él fue la propiciación para reconciliarnos con Dios. Él se ofreció en nuestro lugar. Por eso somos declarados justos, pero seguimos siendo pecadores. Quizás caemos, nos levantamos, pero podemos tener la certeza y la seguridad de la salvación mientras nuestra fe esté aferrada en los méritos de Cristo Jesús. Quizás alguien podría pensar entonces en este momento que el proceso de la santificación no cuenta. Sí, hermanos, cuenta. Y a partir del próximo tema vamos a entrar a hablar de la santificación. Del capítulo 6 en adelante, Pablo va a desarrollar ahora el concepto de la santificación. Por ahora recuerde que estamos hablando del concepto de Pablo de cómo el hombre es justificado. La salvación del ser humano es por la fe en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 456. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Vea, es lo que Pablo ha presentado. La sierva de Dios lo vuelve y corrobora, ¿no? Repito, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justo y nos trata como tales. Es decir, Dios nos trata como si realmente lo fuéramos. Aunque no somos justos, pero Él nos trata como si lo fuéramos por medio de Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es el que ha desarrollado esa obra extraordinaria y maravillosa en lugar de nosotros. Entonces, aquí es donde vamos a establecer un principio fundamental que necesitamos tener claro, porque hoy finalmente en nuestros círculos hay conceptos que incluso se predican con mucha facilidad desde los púlpitos y que repetimos, ¿no? Bueno, el Señor lo único que le interesa es nuestro corazón, el Señor no se preocupa por lo que yo haga, cómo me visto, cómo me alimento, que lo que Dios mira es el corazón. Pero mis hermanos, es algo que es importante tener claro. La justificación y la santificación van juntas. Son como dos líneas paralelas que se proyectan en la distancia. Siempre van juntas. La justificación y la santificación son inseparables. Son como las dos caras de una moneda. Pero es necesario notar ciertas diferencias en las que ambas cubren. En la justificación, al comienzo de la vida cristiana, Dios nos declara inocente de todo cargo. Nos declara no culpables. Esa es la justificación. En cambio, la santificación, Dios logra su voluntad en nosotros en el transcurso de nuestra vida. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Y todos los días nos toca luchar, todos los días nos toca batallar contra el pecado. Recuerde, no para ser justos ni para ser salvos, sino porque forma parte del proceso. La santificación, de acuerdo a lo que Pablo está presentando, es un proceso que dura a lo largo de la vida del creyente. Y la justificación nunca reemplaza la santificación. Es algo que necesitamos tener claro cuando avancemos en los capítulos 6 en adelante, donde Pablo va a desarrollar el concepto de la santificación. Vamos a tener entonces claridad más sobre el concepto de la santificación. La justificación es un estado privilegiado de aceptación logrado por la cruz. Es un acto y es un don inmerecido. No merecemos ser declarados justos, pero recuerda que es por Jesús, es por la fe en Él. La santificación es el proceso continuo de conformidad a la voluntad de Dios. La santificación es la obra del Espíritu Santo durante toda la vida. En el proceso de la santificación es cuando el pecador empieza a conformarse con la voluntad divina.
Empieza a obrar de una manera que esté en armonía con el carácter de Dios. Pero es interesante que esta obra de la santificación lleve el ingrediente divino. Es la obra del Espíritu Santo efectuada en el corazón del ser humano. Es cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Es cuando el Espíritu Santo empieza a grabar en el cristiano un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y en ese proceso de la santificación, ahí sí hay colaboración y participación del ser humano. Eso vamos a analizarlo más adelante. Fe y Obras, capítulo 8, versículo, página 87. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es continua. La justificación es en realidad un acto que inicia un proceso. Cuando yo soy justificado, ese acto de Cristo de declararme justo inicia un proceso que durará a lo largo de mi vida hasta que finalmente el Señor venga o yo sea llamado a descansar. Dios declara justo solamente a quienes lo han aceptado y han hecho un compromiso de fe con Él. Han decidido avanzar de fe en fe. Han decidido avanzar siguiendo la voluntad de Dios, conformándose a la voluntad de Dios. Mis hermanos, concluimos entonces que Romanos 4, 1 al 8 constituye una de las más claras presentaciones a lo que se refiere en cómo se transfiere la justicia de Cristo al pecador que acude a Él. Dicha justicia no proviene de las obras de ningún tipo, sino de la fe en Jesús. En el instante mismo en que una persona acepta por la fe a Cristo, Dios entonces le cuenta como justa. Dios le declara como justa. Alabamos al Señor por este plan precioso y maravilloso. Alabamos a Dios, mis hermanos, porque hoy somos declarados justos. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos amigos de Dios. Somos en paz con Dios. Y Él está orando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios nos ayude para seguir avanzando de fe en fe, de victoria en victoria, para seguir creciendo en la experiencia maravillosa de llegar a la estatura de hijos e hijas de Dios. Por esa fe en Jesús, yo puedo tener la certeza y la seguridad de la salvación. El Señor te bendiga.